Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Ryan Grantham. Ahí arriba en esta pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. El 1 de abril del 2020, Lisa Grantham entró al hogar de su madre luego de demasiado tiempo sin saber nada de ella o de su hermano Ryan. Si bien que un hermano no conteste por días, puede no ser del todo preocupante. En este caso, Lisa tenía una muy buena relación con su madre y ella contestaba todos los días. Es por eso que supo que algo extraño pasaba cuando Bárbara dejó de responder. Cuando cruzó la puerta se encontró con algo terrible. El cuerpo de su madre estaba en el piano que solía tocar, pero cubierto con una manta. Y eso no fue todo, sino que alrededor suyo había velas. Lisa llamó de inmediato a emergencias, pero el misterio no tardó en resolverse, ya que el mismo día anunciaron al responsable. Ryan nació en 1998 en Squamish, una pequeña comunidad del distrito de British Columbia en Canadá, y allí creció junto a sus padres y su hermana menor, Lisa. El padre de Ryan lo abandonó cuando todavía era chico, por lo que su nombre ni siquiera se conoce públicamente, pero se llegó a mencionar que en algún punto trabajaba en la industria del entretenimiento, mientras que su madre Bárbara Ann Waite era pianista. El hogar en que Ryan y Lisa crecieron estaba lleno de arte y amor por el entretenimiento en todas sus formas. Por lo que cuando el hijo mayor de la pareja expresó su gusto por la actuación, sus padres no dudaron en apoyarlo desde que era muy chico. Y es probable que también su padre haya ayudado a impulsar su carrera como actor. Empezó haciendo comerciales con 8 años y al año siguiente, en 2007, hizo su debut como actor en el cine con la película The Secret of the Nutcracker. Su trabajo fue muy bueno y recibió mayormente críticas positivas que lo ayudaron a continuar en el mundo de la actuación. Desde ese momento, Ryan se transformó en un rostro conocido en series de televisión y películas. No necesariamente realizaba papeles principales, pero sí fue personaje recurrente en varias series conocidas como Supernatural, así como también iZombie, entre otras. Sin embargo, también hizo otro papel bastante bien recordado y es en la película de Wimpy Kid en el 2010. Y más recientemente apareció en la serie de televisión Riverdale, donde debutó en el año 2019 en la temporada número 4. Ryan interpretaba a Jeffrey Augustine. Su personaje había atropellado a Fred Andrews, interpretado por Luke Perry, quien era, en toda la serie esta, el padre de Archie, uno de los protagonistas. Su personaje en Riverdale y Ryan compartían algo en común. Ambos fueron responsables de la muerte de una persona, aunque Ryan lo hizo de forma completamente intencional, a diferencia de lo que ocurrió en Riverdale. Hay un poco de discusión con respecto a qué tan relevante es este dato. Cuando la noticia de lo que pasó, de los hechos, vio la luz, hubo muchos fans preguntándose quién era esta persona. Ni siquiera tenían idea qué hacía su personaje, a pesar de haber visto toda la serie. Y la verdad es que él no tuvo demasiado protagonismo. No fue hasta hacer este video que me di cuenta que aparece, de hecho, en algunas obras que yo conocía, como justamente Diary of a Wimpy Kid o El imaginario mundo de Dr. Parnassus. En este último actúa como la versión joven de uno de los protagonistas, Anton, interpretado por Andrew Garfield, como para que se den una idea de quién era. En aquel entonces había hecho publicidades, había tenido algunos pequeños roles en diferentes series de televisión, incluso había protagonizado una película, entonces estaba en el mundo de la actuación, tal cual, pero no era una persona muy reconocida. Y es así, con este contexto, que pasamos a los hechos.
Su participación en Riverdale el año anterior a los hechos le había permitido recuperar un poco de fama y relevancia en el mundo de la actuación. Ryan no estaba en su mejor momento anímicamente y la situación no mejoró en los meses siguientes. La salud mental de este joven de entonces 24 años estaba cada vez más deteriorada. La ansiedad había provocado que dejara sus estudios universitarios en Simon Fraser University. Además, según se pudo demostrar después, durante esta época, también empezó a tener un consumo problemático de alcohol y marihuana. A esto se le sumaba además lo que psiquiatras diagnosticaron como un cuadro grave de depresión clínica. De hecho, en los meses antes a que los hechos ocurrieran, Ryan había expresado a su familia y círculo de amigos su intención de quitarse la vida, o por lo menos su deseo de no vivir más. Su madre, Bárbara, quien vivía con él, había notado el cambio de su hijo y como siempre intentaba apoyarlo y cuidar de él. Pero lo cierto era que su salud había empezado a fallar. A los 64 años, la mujer había sido diagnosticada con cáncer, por lo que pasaba gran parte del día acudiendo a sus tratamientos o descansando de los mismos. Era un momento delicado para la familia, pero nadie se imaginó que podía ocurrir lo que sucedió los últimos días de marzo del año 2020. Como les dije antes, Bárbara había sido una conocida pianista y si bien ya no tocaba profesionalmente, disfrutaba de hacerlo en su casa. Eso es lo que estaba haciendo el 30 de marzo cuando su hijo menor se acercó por la espalda de forma sigilosa y sin intercambiar palabra le disparó en la parte trasera de la cabeza, quitándole la vida de forma inmediata. No era algo espontáneo, sino que Ryan llevaba planeando la muerte de su madre desde hacía ya unos cuantos meses. De hecho, en su cámara GoPro, la policía encontró posteriormente varios videos del chico ensayando sus movimientos, como si matar a su madre se tratara de una de las escenas que había interpretado anteriormente en películas y televisión. A estos videos, que pronto fueron evidencia, lo acompañaba otro video grabado momentos después del homicidio, y mientras se mostraba la macabra escena se podía escuchar a Ryan decir: "Le disparé en la parte de atrás de la cabeza". En los momentos posteriores supo que había sido yo, pero no lo malinterpreten. Su tono no era el de alguien arrepentido o siquiera perturbado por lo que había hecho, sino que parecía contarlo sin ningún tipo de problema. Ryan no tenía problema con lo que había hecho y prueba de eso era que después de haber asesinado a su madre, salió de su casa para ir a comprar marihuana y cerveza antes de volver para acostarse a mirar un poco de Netflix por aproximadamente 2 horas y media, sin importarle en lo más mínimo que el cuerpo de su madre estuviera solo a unos cuantos metros de él. Las siguientes horas pasaron con la misma tranquilidad para Ryan, quien después de relajarse ese rato empezó con la segunda fase de su plan, para lo que intentó hacer de forma casera cócteles Molotov, es decir, bombas caseras. Esos explosivos, al igual que el arma homicida y otras 3 armas de fuego, además de varias cajas de munición y cosas de campamento, fueron llevadas por Ryan al auto de su madre, el cual usó recién al otro día, el 31 de marzo. Él realmente se tomó su tiempo, estoy diciendo que fue a comprar, volvió, vio un poco de Netflix, se acostó, ni siquiera estamos seguros de que haya tenido un momento de todo ese día en el cual se haya parado un segundo a pensar que lo que había hecho tenía consecuencias realmente duras. Entonces, ese 31 de marzo, antes de irse de la casa, Ryan se detuvo para tapar el cuerpo de su madre con una sábana. Prendió unas velas y dejó un rosario sobre el piano, como si de cierta forma aquello pudiera arreglar o enmendar lo que había hecho. La segunda parte de su plan la venía pensando por meses, aunque todavía debía ser una elección: si empezar un tiroteo en la universidad a la que había asistido o en el Lionsgate Bridge, el cual es un puente en Vancouver. La otra idea era directamente intentar asesinar al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ryan salió de su casa y condujo 200 kilómetros hacia el este en dirección a la ciudad de Hope, aunque volvió a dirigirse a Vancouver, dispuesto a dar inicio a la segunda parte de su plan. Por alguna razón, sin embargo, no lo hizo. En vez de dirigirse a los lugares que había planeado, fue a una comisaría en Vancouver, donde se acercó a un oficial y le dijo: "Maté a mi madre". Era ya la madrugada del 1 de abril del 2020. Mientras la policía lo interrogaba en Vancouver,
Luisa, su hermana mayor, decidió ir a la casa de su madre. Llevaba 2 días sin saber nada de ella, algo que no era muy común en Bárbara, quien tenía contacto con su hija diariamente, mucho más desde que se enfermó. Después de llamarla y escribirle sin obtener respuesta, Luisa se dirigió a la casa que su madre y hermano compartían en Squamish. Cuando entró, se encontró con la terrible escena. Tapada por una sábana, sobre el piano yacía sin vida su madre y sobre ella un rosario. Dado que Ryan se entregó a sí mismo, la investigación policial se realizó de forma diferente a lo que normalmente se hace. La policía no tenía que buscar por evidencia que lo llevara al culpable, sino más bien buscaban las pruebas necesarias que respaldaran las declaraciones de Ryan, porque bien podía ser una persona mentalmente inestable y estar mintiendo. Y la verdad es que encontraron evidencia más que suficiente para demostrar que lo que el joven decía era verdad. Como les comenté antes, al allanar su casa se encontraron con la GoPro del chico y con las grabaciones en las que literalmente ensayaba los movimientos para quitarle la vida a su madre. Y también las imágenes que había grabado minutos después de cometido el crimen. También encontraron el diario personal del actor, en el que la última entrada tenía fecha del 31 de marzo, es decir, un día después de haber asesinado a su madre. En esa entrada decía lo siguiente: lo siento mucho, mamá, lo siento mucho, Lisa, me odio a mí mismo. Ahí afuera hay muchas imágenes de mí, películas y televisión, hay cientos de horas de mí que pueden verse y diseccionarse. Nadie lo va a entender. Es complicado entender a qué se refería Ryan o qué era lo que realmente quiso decir, pero su diario fue una pieza clave para presentar en el juicio. Allí no solo había escrito lo que leímos recién, sino que estaba con lujo de detalles expuestos sus planes. De cierta forma, el diario era la evidencia más clara de cómo la salud mental de Ryan se había ido deteriorando, y en el proceso él se había vuelto cada vez más y más violento hasta culminar el día de los hechos, quitándole la vida a su madre. En cuanto al motivo, al por qué matar a su propia madre, Ryan lo había dado en su declaración. Dado que planeaba cometer una masacre o un crimen tan polémico como el del primer ministro del país, estaba convencido que asesinar a su madre era una forma de protegerla de lo que haría después, de evitarle el mal momento que pasaría cuando llevara a cabo sus ataques. Es decir, la muerte de su madre no fue el primer plan, sino más bien algo necesario para continuar, para hacer una masacre. ¿Y por qué quería hacer una masacre o algo simplemente siniestro? Ese es otro tema. Lo irónico es que en realidad no siguió adelante con sus planes, y si bien esto es algo bueno porque significa que no hubo más heridos o víctimas, implica también que el homicidio de su madre, bajo su lógica, fue totalmente en vano. Parte de la investigación de la fiscalía y la policía canadiense se centró en entender de dónde habían surgido o si siempre habían existido en el actor esas tendencias a la violencia, la autodestrucción y todo esto que vimos. Quienes lo habían conocido antes no creían que hubiera existido señales de alerta sobre lo que sucedió a principios del 2020, aunque su entorno sí había notado cómo Ryan se volvía cada vez más paranoico. Fueron varios los profesionales de la salud mental que durante el proceso de la investigación evaluaron al joven. Algunos de esos psicólogos y psiquiatras fueron incluso sugeridos por el abogado defensor del culpable. En cualquier caso, todos coincidieron en que Ryan había estado desarrollando una adicción a sustancias, lo que a su vez había provocado en él un estado profundo de psicosis que había empeorado debido al mal estado de su salud mental. Para que se hagan una idea del consumo problemático que Ryan tenía, se determinó que para el momento de los hechos fumaba diariamente entre 3 y 10 cigarrillos de marihuana. Era definitivamente una adicción y como tal no podía dejar de consumirla, y eso provocó en él no solo el desequilibrio de su psiquis, sino también problemas sociales que lo llevaron a aislarse sobre sí mismo cada vez más. El juicio contra Ryan Grantham empezó en septiembre de ese mismo año en la Suprema Corte de Justicia canadiense en la Columbia Británica. Allí fue acusado de homicidio en primer grado. El proceso judicial, es decir, las audiencias del juicio, habían empezado mucho antes, en marzo del 2020, y desde la primera de ellas el actor de 24 años se había declarado culpable, asumiendo así la pena irrevocable de cadena perpetua, según lo determina el Código Penal de Canadá. En una de las audiencias, en junio, el acusado declaró lo siguiente: no puedo explicar ni justificar mis acciones, no tengo excusa.
Me duele pensar en la forma horrible en la que eché a perder mi vida. Hice algo tan horrendo que pedir perdón parece completamente inútil, pero con cada fibra de mi ser siento lo que hice. Otras de las declaraciones que más llamó la atención en el proceso judicial fue también de él, cuando declaró que antes de entregarse en la estación de policía, había estado a punto de que narró que incluso había llevado el revólver calibre 22 a su 100 dispuesto a dispararse, pero que al final no lo había hecho porque le debía al universo una vida. Esas fueron sus palabras. Ya que había acabado injustamente con la de su madre, no podía terminar también con la suya, sino que tenía que pagar. Según él, así se mantenía una especie de equilibrio en el universo. Uno de los pocos testimonios que estuvieron en el juicio fue el de Lisa Granham, la hermana mayor de Ryan, y quien había encontrado el cuerpo de su madre. Su declaración fue concisa y acorde a lo triste del caso. Dijo que Ryan no le dio oportunidad de defenderse, y siguió asegurando que estaba convencida de que su hermano era un peligro para la sociedad. Además añadió: ¿cómo se supone que confíe en alguien cuando mi único hermano eligió ejecutar a mi madre por la espalda? La fiscalía pidió a la jueza del caso, Kathleen Kerr, que la cadena perpetua implicara que pudiera pasar por lo menos unos 24 años en prisión antes de ser elegible para libertad condicional. Sin embargo, la jueza escuchó los argumentos de la defensa. Estos se basaron en demostrar que dentro de la prisión en la que había estado de forma preventiva durante esos meses, Ryan había estado asistiendo a terapia, además de ser tratado por un equipo multidisciplinario, lo que le había permitido mejorar su actitud y su entendimiento sobre lo que había hecho. Además, aludieron al desequilibrio mental que había estado sufriendo al momento de los hechos. Los argumentos en cuestión convencieron a la jueza Kerr, quien finalmente optó por determinar que Ryan Granham debe pasar por lo menos 14 años para que sea elegible para la libertad condicional. Es decir, seguirá en prisión sin poder pedir la libertad condicional hasta el año 2034, cuando tendrá 36 años. Cuando se dio a conocer la noticia, rápidamente los medios lo intentaron asociar con Riverdale por ser una serie que se podría decir estaba en su prime, con una buena base de fans que probablemente irían a cliquear al instante para saber más. La revista digital Variety hizo un artículo al respecto refiriéndose a él como un actor de Riverdale, a lo que Lily Reinhart fue rápidamente a Twitter a contestar. Lily es, para el que no lo sepa, una de las protagonistas que encarna el papel de Betty en la serie. Ella fue y le contestó a la revista digital: "We do not claim him. Thank you", que vendría a ser algo así como: no lo reclamamos, no tiene nada que ver con nosotros, gracias. Básicamente queriendo decir, esta persona actuó en un capítulo, una vez, un rato, por favor no le involucren con nuestra serie. Y aunque parezca raro, no podemos ignorar que hay más de una persona involucrada en la actuación o el espectáculo que ha cometido asesinatos. Hace un tiempo hice el caso del productor musical Phil Spector. Su carrera fue increíble, llegó a grabar Let It Be con los Beatles, así como Imagine de Lennon, por nombrar algunas canciones que probablemente ustedes ya conozcan. Pero, así como era un genio musical, también era una persona muy violenta, era un violento de mucho cuidado, un individuo que acabó matando a una mujer que había confiado en él con esperanzas de tener también una carrera. El chofer de Spector lo esperaba afuera aquella noche por cualquier cosa, como siempre, como todas las noches, cuando escuchó unos disparos y tras eso vio salir a su jefe con una cara de confusión que no había visto nunca. Él mismo le dijo que creía haber matado a alguien. El chofer se comunicó con emergencias y entró a la escena encontrándose con una mujer, Lana Clarkson, tirada sobre un sillón que ya no era blanco. A pesar de la fama y la cantidad de dinero que tenía Spector en ese momento, realmente no había forma de zafarse, ya que, él mismo había admitido que mató a la mujer y su chofer había sido testigo. No nos olvidemos de todas formas del caso de O.J. Simpson, el ex jugador de béisbol. En el canal tienen el caso en dos partes, en el que relato cómo su ex esposa fue asesinada y cómo él huyó de la policía en una persecución que estuvo al aire en tiempo real, de lo cual hay muchas parodias en televisión ahora mismo. Podemos decir que O.J. Simpson y Ryan tuvieron tiempo de cámara después del crimen.
La gran diferencia es que Simpson tuvo una carrera mucho más larga y exitosa que Ryan, por lo que tuvo los mejores abogados que el dinero puede pagar, teniendo como uno de sus abogados a su amigo personal, Robert Kardashian. Sí, fue el padre de Kim Kardashian y el marido de Kris Jenner. Robert era dentro de todo una persona bastante polémica, al igual que O.J. El ex beisbolista, además de todo esto, también escribió un libro e hizo una entrevista en la que le preguntaban sobre el crimen y él contestaba todo de forma hipotética por razones legales. Pero aún más parecida a la situación de Ryan está la última persona de la cual les quiero hablar, de quien jamás hice un video en este canal, y ese es Michael Jace. Michael Jace participó en varias series y películas. Después de todo, hasta cometer este crimen tuvo toda una vida de logros actorales. Sin embargo, es más que nada conocido por su papel en The Shield, Al margen de la ley, en el personaje de Julian, un oficial de policía de Los Ángeles. Quizás este papel en el que busca justicia sea increíblemente irónico ahora. El 3 de junio del 2003, Michael se casó con April Denise Long, con quien tuvo 2 hijos. El matrimonio duró 11 años y terminó de la peor forma posible, ya que el 19 de mayo del 2014, Michael llamó a la policía para informar que había matado a tiros a su esposa. Peor aún, había sido adelante de sus hijos de 8 y 5 años. La causa había sido una discusión, los vecinos escucharon todo, el inicio de la pelea y luego el cese después de los disparos. Michael le disparó a su esposa en la espalda y en ambas piernas. Quizá creyó que el papel que había interpretado por años lo calificaba para tener buena puntería o entendimiento del cuerpo humano, porque su justificación fue que no quería matarla, solo lastimarla. Él dijo que en un principio había buscado el arma para acabar con su vida, pero que finalmente decidió dispararle en la pierna a su esposa, quien era una corredora entusiasta, para que sintiera dolor. Lo que no menciona en esa declaración es que además la golpeó y encima le disparó por la espalda. Lamentablemente tuvieron la idea de llevar a declarar a uno de los hijos de Michael. Y digo lamentablemente porque a los 9 años, cuando tuvo que ir al juzgado, es terrible tener que prestar declaración en el asesinato de un pariente y mucho peor en el de su propia madre. Pero lo que dijo este niño fue clave para el caso, ya que probaba la intención de matar. Según su versión de los hechos, Michael dijo: si te gusta correr, entonces corre al cielo, antes del segundo disparo. En realidad la lista es larga. No solo hay asesinatos en Hollywood, sino que también hay muchas cosas ilegales dando vueltas, de las que vamos a hablar mejor cuando cuente lo que hizo P. Diddy en el canal secundario, porque definitivamente no quiero hablar de eso en este. Y es así como llegamos al final del video. Ese fue todo el caso y díganme si conocían lo que este actor hizo o también si lo habían visto en alguna de estas series que les mencioné. Recuerden que si quieren dejarme recomendaciones de casos pueden hacerlo a mi mail que está ahí abajo en la descripción de cada uno de los videos que subo a YouTube. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.